El túnel. Capítulo 17. Durante más de un mes nos vimos casi todos los días. No quiero rememorar en detalle todo lo que sucedió en ese tiempo, a la vez maravilloso y horrible. Hubo demasiadas cosas tristes para que desee rehacerlas en el recuerdo. María comenzó a venir al taller. La escena de los fósforos con pequeñas variaciones se había reproducido 2 o 3 veces y yo vivía obsesionado con la idea de que su amor era, en el mejor de los casos, amor de madre o de hermana. De modo que la unión física se me aparecía como una garantía de verdadero amor. Diré desde ahora que esa idea fue una de las tantas ingenuidades mías, una de esas ingenuidades que seguramente hacían sonreír a María a mis espaldas. Lejos de tranquilizarme, el amor físico me perturbó más, trajo nuevas y torturantes dudas, dolorosas escenas de incomprensión, crueles experimentos con María. Las horas que pasamos en el taller son horas que nunca olvidaré. Mis sentimientos durante todo ese periodo oscilaron entre el amor más puro y el odio más desenfrenado ante las contradicciones y las inexplicables actitudes de María. De pronto me acometió la duda de que todo era fingido. Por momentos parecía una adolescente púdica y de pronto se me ocurría que era una mujer cualquiera y entonces un largo cortejo de dudas desfilaba por mi mente. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Cuándo? En tales ocasiones no podía evitar la idea de que María representaba la más sutil y atroz de las comedias y de que yo era, entre sus manos, como un ingenuo chiquillo al que se engaña con cuentos fáciles para que coma o duerma. A veces me acometía un frenético pudor, corría a vestirme y luego me lanzaba a la calle a tomar fresco y a rumiar mis dudas y aprensiones. Otros días, en cambio, mi reacción era positiva y brutal. Me echaba sobre ella, le agarraba los brazos como con tenazas, se los retorcía y le clavaba la mirada en sus ojos, tratando de forzarle garantías de amor, de verdadero amor. Pero nada de todo eso es exactamente lo que quiero decir. Debo confesar que yo mismo no sé lo que quiero decir con eso del amor verdadero. Y lo curioso es que, aunque empleé muchas veces esa expresión en los interrogatorios, nunca hasta hoy me puse a analizar a fondo su sentido. ¿Qué quería decir? ¿Un amor que incluyera la pasión física? Quizá la buscaba en mi desesperación de comunicarme más firmemente con María. Yo tenía la certeza de que en ciertas ocasiones lográbamos comunicarnos, pero en forma tan sutil, tan pasajera, tan tenue, que luego quedaba más desesperadamente solo que antes, con esa imprecisa insatisfacción que experimentamos al querer reconstruir ciertos amores de un sueño. Sé que de pronto lográbamos algunos momentos de comunión, y el estar juntos atenuaba la melancolía que siempre acompaña a esas sensaciones, seguramente causada por la esencial incomunicabilidad de esas fugaces bellezas. Bastaba que nos miráramos para saber que estábamos pensando, o mejor dicho, sintiendo lo mismo. Claro que pagábamos cruelmente esos instantes, porque todo lo que sucedía después parecía grosero o torpe. Cualquier cosa que hiciéramos, hablar, tomar café, era doloroso, pues señalaba hasta qué punto eran fugaces esos instantes de comunidad. Y, lo que era mucho peor, causaban nuevos distanciamientos, porque yo la forzaba en la desesperación de consolidar de algún modo esa fusión, a unirnos corporalmente. Solo lográbamos confirmar la imposibilidad de prolongarla o consolidarla mediante un acto material. Pero ella agravaba las cosas porque quizá en su deseo de borrarme esa idea fija, aparentaba sentir un verdadero y casi increíble placer y entonces venían las escenas de vestirme rápidamente y huir a la calle o de apretarle brutalmente los brazos y querer forzarle confesiones sobre la veracidad de sus sentimientos y sensaciones. Y todo era tan atroz que cuando ella intuía que nos acercábamos al amor físico trataba de rehuirlo. Al final, había llegado a un completo escepticismo y trataba de hacerme comprender que no solamente era inútil para nuestro amor, sino hasta pernicioso. Con esta actitud, solo lograba aumentar mis dudas acerca de la naturaleza de su amor, puesto que yo me preguntaba si ella no habría estado haciendo la comedia y entonces podía ella arguir que el vínculo físico era pernicioso y de ese modo evitarlo en el futuro, siendo la verdad que lo detestaba desde el comienzo y por lo tanto que era fingido su placer. Naturalmente sobrevenían otras peleas y era inútil que ella tratara de convencerme. Solo conseguía enloquecerme con nuevas y más sutiles dudas, y así recomenzaban nuevos y más complicados interrogatorios. Lo que más me indignaba, ante el hipotético engaño, era el haberme entregado a ella completamente indefenso como una criatura. «Si alguna vez sospecho que me has engañado», le decía con rabia, «te mataré como un perro».
Se retorcía los brazos y la miraba fijamente en los ojos por si podía advertir algún indicio, algún brillo sospechoso, algún fugaz destello de ironía, pero en esas ocasiones me miraba asustada como un niño o tristemente con resignación mientras comenzaba a vestirse en silencio. Un día la discusión fue más violenta que de costumbre, llegué a gritarle ¡pip! María quedó muda y paralizada. Luego, lentamente en silencio, fue a vestirse detrás del biombo de las modelos y, cuando yo, después de luchar entre mi odio y mi arrepentimiento, corrí a pedirle perdón, vi que su rostro estaba empapado en lágrimas. No supe qué hacer. La besé tiernamente en los ojos, le pedí perdón con humildad, lloré ante ella, me acusé de ser un monstruo cruel, injusto y vengativo. Y eso duró mientras ella mostró algún resto de desconsucio, pero apenas se calmó y comenzó a sonreír con felicidad, empezó a parecerme poco natural que ella no siguiera triste. Podía tranquilizarse, pero era sumamente sospechoso que se entregase a la alegría después de haberle gritado una palabra semejante, y comenzó a parecerme que cualquier mujer debe sentirse humillada al ser calificada así, hasta las propias pero ninguna mujer podría volver tan pronto a la alegría a menos de haber cierta verdad en aquella calificación. Escenas semejantes se repetían casi todos los días. A veces terminaban en una calma relativa y salíamos a caminar por la Plaza Francia como dos adolescentes enamorados, pero esos momentos de ternura se fueron haciendo más raros y cortos, como inestables momentos de sol en un cielo cada vez más tempestuoso y sombrío. Mis dudas y mis interrogatorios fueron envolviéndolo todo, como una liana que fuera enredando y ahogando los árboles de un parque en una monstruosa trama. 18. Mis interrogatorios, cada día más frecuentes y retorcidos, eran a propósito de sus silencios, sus miradas, sus palabras perdidas, algún viaje a la estancia, sus amores. Una vez le pregunté por qué se hacía llamar señorita Iribarne en vez de señora de Allende. Sonrió y me dijo: ¿qué niño sos? ¿Qué importancia puede tener eso? Para mí tiene mucha importancia, respondí examinando sus ojos. Es una costumbre de familia, me respondió abandonando la sonrisa. Sin embargo, aduje, la primera vez que hablé a tu casa y pregunté por la señorita Iribarne, la mucama vaciló un instante antes de responderme. ¿Te habrá parecido? Puede ser, pero ¿por qué no me corrigió? María volvió a sonreír, esta vez con mayor intensidad. Te acabo de explicar, dijo. Es una costumbre nuestra, de manera que la mucama también lo sabe. Todos me llaman María Iribarne. María Iribarne me parece natural, pero menos natural me parece que la mucama se extrañe tan poco cuando te llaman señorita. Ah, no me di cuenta que eso era lo que te sorprendía. Bueno, no es lo acostumbrado y quizá eso explica la vacilación de la mucama. Se quedó pensativa como si por primera vez advirtiese el problema. Y sin embargo, no me corrigió. Insistí. ¿Quién?, preguntó ella como volviendo a la conciencia. La mucama no me corrigió lo de señorita. Pero Juan Pablo, todo eso no tiene absolutamente ninguna importancia y no sé qué querés demostrar. Quiero demostrar que probablemente no era la primera vez que se te llamaba señorita. La primera vez la mucama habría corregido. María se echó a reír. Sos completamente fantástico, dijo casi con alegría, acariciándome con ternura. Permanecí serio. Además, proseguí, cuando me atendiste por primera vez tu voz era neutra, casi oficinesca, hasta que cerraste la puerta. Luego seguiste hablando con voz tierna. ¿Por qué ese cambio? Pero Juan Pablo, respondió poniéndose seria, ¿cómo podría hablarte así delante de la mucama? Sí, eso es razonable, pero dijiste, cuando cierro la puerta, saben que no deben molestarme. Esa frase no podía referirse a mí, puesto que era la primera vez que te hablaba. Tampoco se podía referir a Hunter, puesto que lo podés ver cuantas veces quieras en la instancia. Me parece evidente que debe haber otras personas que te hablan o que te hablaban, ¿no es así? María me miró con tristeza. En vez de mirarme con tristeza podrías contestar, comenté con irritación. Pero Juan Pablo, todo lo que estás diciendo es una puerilidad. Claro que habrán otras personas, primos, amigos de la familia, mi madre, qué sé yo. Pero me parece que para conversaciones de este tipo no hay necesidad de esconderse. ¿Y quién te autoriza a decir que yo me escondo?, respondió con violencia. Calma, vos misma me has hablado en una oportunidad de un tal Richard, que no era ni primo, ni amigo de la familia, ni tu madre. María quedó muy abatida. Pobre Richard, comentó dulcemente. ¿Por qué pobre? Sabes bien que se suicidó y que en cierto modo yo tengo algo de culpa. Me escribía cartas terribles, pero nunca pude hacer nada por él. Pobre Richard. Me gustaría que me mostrases alguna de esas cartas. ¿Para qué, si ya ha muerto? No importa, me gustaría lo mismo. Las quemé todas. Podías haber dicho de entrada que las habías quemado, en cambio me dijiste, ¿para qué, si ya ha muerto? Siempre lo mismo. Además,
¿Por qué las quemaste? Si es que verdaderamente lo has hecho. La otra vez me confesaste que guardas todas tus cartas de amor. Las cartas de ese Richard debían de ser muy comprometedoras para que hayas hecho eso, ¿o no? No las quemé porque fueran comprometedoras, sino porque eran tristes, me deprimían. ¿Por qué te deprimían? No sé, Richard era un hombre depresivo, se parecía mucho a vos. ¿Estuviste enamorada de él? Por favor. ¿Por favor qué? Pero no, Juan Pablo, tenés cada idea. No veo que sea descabellada. Se enamora, te escribe cartas tan tremendas que juzgas mejor quemarlas, se suicida y pensás que mi idea es descabellada. ¿Por qué? Porque a pesar de todo nunca estuve enamorada de él. ¿Por qué no? No sé verdaderamente, quizá porque no era mi tipo. Dijiste que se parecía a mí. Por Dios, quise decir que se parecía a vos en cierto sentido, pero no que fuera idéntico. Era un hombre incapaz de crear nada, era destructivo, tenía una inteligencia mortal, era un nihilista, algo así como tu parte negativa. Está bien, pero sigo sin comprender la necesidad de quemar las cartas. Te repito que las quemé porque me deprimían, pero podías tenerlas guardadas sin leerlas. Eso solo prueba que las releíste hasta quemarlas. Y si las releías sería por algo que debería atraerte en él. Yo no he dicho que no me atrajese. Dijiste que no era tu tipo. Dios mío, la muerte tampoco es mi tipo y no obstante muchas veces me atrae. Richard me atraía casi como me atrae la muerte o la nada, pero creo que uno no debe entregarse pasivamente a sus sentimientos. Por eso tal vez no lo quise, por eso quemé sus cartas. Cuando murió decidí destruir todo lo que prolongaba su existencia. Quedó deprimida y no pude lograr una palabra más acerca de Richard. Pero debo agregar que no era ese hombre el que más me torturó, porque al fin y al cabo de él llegué a saber bastante. Eran las personas desconocidas, las sombras que jamás mencionó y que sin embargo yo sentía moverse silenciosa y oscuramente en su vida. Las peores cosas de María las imaginaba precisamente con esas sombras anónimas. Me torturaba y aún hoy me tortura una palabra que se escapó de sus labios en un momento de placer físico. Pero de todos aquellos complejos interrogatorios hubo uno que echó tremenda luz acerca de María y su amor. 19. Naturalmente, puesto que se había casado con Allende, era lógico pensar que alguna vez debió sentir algo por ese hombre. Debo decir que este problema, que podríamos llamar el problema Allende, fue uno de los que más me obsesionaron. En varios, los enigmas que quería dilucidar, pero sobre todo esos dos. ¿Lo habría querido alguna vez? ¿Lo quería todavía? Estas dos preguntas no se podían tomar en forma aislada, estaban vinculadas a otras. Si no quería a Allende, ¿a quién quería? ¿A mí? ¿A Hunter? ¿Alguno de esos misteriosos personajes del teléfono? ¿O bien era posible que quisiera a distintos seres de manera diferente como pasa en ciertos hombres? Pero también era posible que no quisiera a nadie y que sucesivamente nos dijese a cada uno de nosotros, pobres diablos, chiquilines, que éramos el único y que los demás eran simples sombras, seres con quienes mantenía una relación superficial o aparente. Un día decidí aclarar el problema a Allende. Comencé preguntándole por qué se había casado con él. Lo quería, me respondió. Entonces, ¿ahora no lo querés? Yo no he dicho que no haya dejado de quererlo, respondió. Dijiste lo quería, no dijiste lo quiero. Haces siempre cuestiones de palabras y retorces todo hasta lo increíble, protestó María. Cuando dije que me había casado porque lo quería, no quise decir que ahora no lo quiera. Ah, entonces lo querés a él, dije rápidamente como queriendo encontrarla en falta respecto a declaraciones hechas en interrogatorios anteriores. Calló, parecía abatida. ¿Por qué no respondes?, pregunté. Porque me parece inútil. Este diálogo lo hemos tenido muchas veces en forma casi idéntica. No es lo mismo que otras veces. Te he preguntado si ahora lo querés a Allende y me has dicho que sí. Me parece recordar que en otra oportunidad en el puerto me dijiste que yo era la primera persona que habías querido. María volvió a quedar callada. Me irritaba en ella que no solamente era contradictoria, sino que costaba un enorme esfuerzo sacarle una declaración cualquiera. ¿Qué contestas a eso?, volví a interrogar. Hay muchas maneras de amar y de querer, respondió cansada. Te imaginarás que ahora no puedo seguir queriendo a Allende como hace años, cuando nos casamos, de la misma manera. ¿De qué manera? ¿Cómo de qué manera? ¿Sabes lo que quiero decir? No sé nada. Te lo he dicho muchas veces. Lo has dicho, pero no lo has explicado nunca. ¿Explicado?, exclamó con amargura. Vos has dicho 1000 veces que hay muchas cosas que no admiten explicación, ahora me decís que explique algo tan complejo. Te he dicho 1000 veces que Allende es un gran compañero mío, que lo quiero como a un hermano, que lo cuido, que tengo una gran ternura por él, una gran admiración por la serenidad de su espíritu, que me parece muy superior a mí en todo sentido y que a su lado me siento un ser mezquino y culpable. ¿Cómo podés imaginar, pues, que no lo quiera? No soy yo el que ha dicho que no lo quieras,
Vos misma me has dicho que ahora no es como cuando te casaste. Quizá debo concluir que cuando te casaste lo querías como decís que ahora me querés a mí. Por otro lado, hace unos días en el puerto me dijiste que yo era la primera persona a la que habías querido verdaderamente. María me miró tristemente. Bueno, dejemos de lado esta contradicción, proseguí. Pero volvamos a Allende. Decís que lo querés como un hermano. Ahora necesito que me respondas a una sola pregunta. ¿Te acostás con él? María me miró con mayor tristeza. Estuvo un rato callada y al cabo me preguntó con voz muy adolorida. ¿Es necesario que responda también a eso? Sí, es absolutamente necesario, le dije con dureza. Me pareció horrible que me interrogues de este modo. Es muy sencillo, tenés que decir sí o no. La respuesta no es tan simple, se puede hacer y no hacer. Muy bien, concluí fríamente, eso quiere decir que sí. Muy bien, sí, entonces lo deseas. Hice esta afirmación mirando cuidadosamente sus ojos. La hacía con mala intención, era óptima para sacar una serie de conclusiones. No es que yo creyera que lo desease realmente, aunque también eso era posible dado el temperamento de María, sino que quería forzarle a aclarar eso de cariño de hermano. María, tal como yo lo esperaba, tardó en responder. Seguramente estuvo pensando las palabras. Al fin dijo: he dicho que me acuesto con él, no que lo desee. Ah, exclamé triunfalmente. Eso quiere decir que lo haces sin desearlo, pero haciéndole creer que lo deseas. María quedó demudada. Por su rostro comenzaron a caer lágrimas silenciosas. Mi mirada era como de vidrio triturado. Yo no he dicho eso, murmuró lentamente. Porque es evidente, proseguí implacable, que si demostrases no sentir nada, no desearlo, si demostrases que la unión física es un sacrificio que haces en honor a su cariño, a tu admiración por su espíritu superior, etcétera, etcétera, Allende no volvería a acostarse jamás con vos. En otras palabras, el hecho de que sigas haciéndolo demuestra que sos capaz de engañarlo no solo acerca de tus sentimientos, sino hasta de tus sensaciones, y que sos capaz de una imitación perfecta del placer. María lloraba en silencio y miraba hacia el suelo. Sos increíblemente cruel, pudo decir al fin. Dejemos de lado las consideraciones de formas. Me interesa el fondo. El fondo es que sos capaz de engañar a tu marido durante años, no solo acerca de tus sentimientos, sino también de tus sensaciones. La conclusión podría inferirle a un aprendiz: ¿por qué no has de engañarme a mí también? Ahora comprenderás por qué muchas veces te he indagado la veracidad de tus sensaciones. Siempre recuerdo como el padre de Desdémona advirtió a Otelo que una mujer que había engañado al padre podía engañar a otro hombre, y a mí nada me ha podido sacar de la cabeza este hecho. Has estado engañando constantemente a Allende durante años. Por un instante sentí el deseo de llevar la crueldad hasta el máximo y agregué, aunque me daba cuenta de su vulgaridad y torpeza: engañando a un ciego. Capítulo 20. Ya antes de decir esta frase estaba un poco arrepentido. Debajo del que quería decirla y experimentar una perversa satisfacción, un ser más puro y más tierno se disponía a tomar la iniciativa en cuanto la crueldad de la frase hiciese su efecto. Y en cierto modo, ya silenciosamente había tomado el partido de María, antes de pronunciar esas palabras estúpidas e inútiles, que podría lograr en efecto con ellas. De manera que, apenas comenzaron a salir de mis labios, ya ese ser de abajo los oía con esplendor, como si a pesar de todo no hubiera creído seriamente en la posibilidad de que el otro las pronunciase. Y a medida que salieron, comenzó a tomar el mando de mi conciencia y de mi voluntad, y casi llega a su decisión a tiempo para impedir que la frase saliera completa. Apenas terminada, porque a pesar de todo terminé la frase, era totalmente dueño de mí y ya ordenaba pedir perdón, humillarme delante de María, reconocer mi torpeza y mi crueldad. ¿Cuántas veces esa maldita división de mi conciencia ha sido la culpable de hechos atroces? Mientras una parte me lleva a tomar una hermosa actitud, la otra denuncia el fraude, la hipocresía y la falsa generosidad. Mientras una me lleva a insultar a un ser humano, la otra se conduele de él y me acusa a mí mismo de lo que denuncio en los otros. Mientras una me hace ver la belleza del mundo, la otra me enseña su fealdad y la ridiculez de todo sentimiento de felicidad. En fin, ya era tarde, de todos modos, para cerrar la herida abierta en el alma de María, y esto me lo aseguraba sordamente con remota satisfecha malevolencia el otro yo que ahora estaba hundido allá, en una especie de inmunda cueva. Ya era irremediablemente tarde. María se incorporó en silencio con infinito cansancio mientras su mirada, como la conocía, levantaba el puente levadizo que a veces tendía entre nuestros espíritus. Ya era la mirada dura de unos ojos impenetrables. De pronto me acometió la idea de que ese puente se había levantado para siempre y en la repentina desesperación no vacilé en someterme a las humillaciones más grandes. Besar sus pies, por ejemplo. Solo logré que me mirara con piedad y que sus ojos se ablandasen por un instante. Pero de piedad, solo de piedad.
Mientras salía del taller y me aseguraba una vez más que no me guardaba rencor, yo me hundía en una aniquilación total de la voluntad. Quedé sin atinar a nada en medio del taller, mirando como un alelado un punto fijo, hasta que de pronto tuve conciencia de que debía hacer una serie de cosas. Corrí a la calle, pero María ya no se veía por ningún lado. Corrí a su casa en un taxi porque supuse que ella no iría directamente y por lo tanto esperaba encontrarla a su llegada. Esperé en vano durante más de una hora. Hablé por teléfono desde un café. Me dijeron que no estaba y que no había vuelto desde las 4, la hora en la que había salido de mi taller. Esperé varias horas más, luego volví a hablar por teléfono. Me dijeron que María no iría a la casa hasta la noche. Desesperado salí a buscarla por todas partes, es decir, por los lugares en que habitualmente nos encontrábamos o caminábamos, la Recoleta, la Avenida Centenario, la Plaza Francia, Puerto Nuevo. No la vi por ningún lado hasta que comprendí que lo más probable era precisamente que caminara por cualquier parte menos por los lugares que recordasen nuestros mejores momentos. Corrí de nuevo hasta su casa, pero era muy tarde y probablemente ya hubiera entrado. Telefoné nuevamente. En efecto, había vuelto, pero me dijeron que estaba en cama y que le era imposible atender el teléfono. Había dado mi nombre, sin embargo. Algo se había roto entre nosotros. 21. Volví a casa con la sensación de una absoluta soledad. Generalmente esa sensación de estar solo en el mundo aparece mezclada a un orgulloso sentimiento de superioridad. Desprecio a los hombres, los veo sucios, feos, incapaces, ávidos, groseros, mezquinos. Mi soledad no me asusta, es casi olímpica. Pero en aquel momento, como en otros semejantes, me encontraba solo como consecuencia de mis peores atributos, de mis bajas acciones. En esos casos siento que el mundo es despreciable, pero comprendo que yo también formo parte de él. En esos instantes me invade una furia de aniquilación. Me dejo acariciar por la tentación del suicidio, me emborracho y siento cierta satisfacción en probar mi propia bajeza y en verificar que no soy mejor que los sucios monstruos que me rodean. Esa noche me emborraché en un cafetín del Bajo. Estaba en lo peor de mi borrachera cuando sentí tanto asco de la mujer que estaba conmigo y de los marineros que me rodeaban que salí corriendo a la calle. Caminé por Viamonte y descendí hasta los muelles. Me senté por ahí y lloré. El agua sucia abajo me tentaba constantemente. ¿Para qué sufrir? El suicidio seduce por su facilidad de aniquilación. En un segundo todo este absurdo universo se derrumba como un gigantesco simulacro, como si la solidez de sus rascacielos, de sus acorazados, de sus tanques, de sus prisiones no fuera más que una fantasmagoría sin más solidez que los rascacielos, acorazados, tanques y prisiones de una pesadilla. La vida aparece a la luz de este razonamiento como una larga pesadilla, de la que sin embargo uno puede librarse con la muerte, que sería así una especie de despertar. ¿Pero despertar a qué? Esa irresolución de arrojarse a la nada absoluta y eterna me ha detenido a todos los proyectos de suicidio. A pesar de todo, el hombre tiene tanto apego a lo que existe, que prefiere finalmente soportar su imperfección y el dolor que causa su fealdad, antes que aniquilar la fantasmagoría con un acto de voluntad propia. Y suele resultar también que cuando hemos llegado hasta ese borde de la desesperación que precede al suicidio, por haber agotado el inventario de todo lo que es malo y haber llegado al punto en el que el mal es insuperable, cualquier elemento bueno, por pequeño que sea, adquiere un desproporcionado valor, termina por hacerse decisivo y nos aferramos a él como nos agarraríamos desesperadamente de cualquier hierba ante el peligro de rodar en un abismo. Era casi de madrugada cuando decidí volver a casa. No recuerdo cómo, pero a pesar de esa decisión que recuerdo perfectamente, me encontré de pronto frente a la casa de Allende. Lo curioso es que no recuerdo los hechos intermedios. Me veo sentado en los muelles mirando el agua sucia y pensando, ahora tengo que acostarme, y luego me veo frente a la casa de Allende observando el 5º piso. ¿Para qué miraría? Era absurdo imaginar que a esas horas pudiera verla en algún modo. Estuve largo rato, estupefacto, hasta que se me ocurrió una idea. Bajé hasta la avenida, busqué un café y llamé por teléfono. Lo hice sin pensar qué diría para justificar un llamado a semejante hora. Cuando me atendieron, después de haber llamado durante unos 5 minutos, me quedé paralizado sin abrir la boca. Colgué el tubo. Despavorido, salí del café y comencé a caminar al azar. De pronto me encontré nuevamente en el café. Para no llamar la atención, pedí un ginebra y mientras la bebía me propuse volver a mi casa. Al cabo de un tiempo bastante largo me encontré por fin en el taller. Me eché vestido sobre la cama y me dormí. 22. Desperté tratando de gritar y me encontré de pie en medio del taller. Había soñado esto. Teníamos que ir varias personas a la casa de un señor que nos había citado. Llegué a la casa, que desde afuera parecía como cualquier otra, y entré. Al entrar tuve la certeza instantánea de que no era así, de que era diferente a las demás. El dueño me dijo: lo estaba esperando. Intuí que había caído en una trampa y quise huir. Hice un enorme esfuerzo, pero era tarde.
Mi cuerpo ya no me obedecía. Resigné a presenciar lo que iba a pasar. Como si fuera un acontecimiento ajeno a mi persona, el hombre aquel comenzó a transformarse en pájaro, en un pájaro de tamaño humano. Empezó por los pies, vi cómo se convenían poco a poco en unas patas de gallo o algo así. Después siguió la transformación de todo el cuerpo hacia arriba, como sube el agua en un estanque. Mi única esperanza estaba ahora en los amigos, que inexplicablemente no habían llegado. Cuando por fin llegaron, sucedió algo que me horrorizó. No notaron mi transformación, me trataron como siempre, lo que probaba que me veían como siempre, pensando que el mago los ilusionaba de modo que me viera como una persona normal. Decidí referir lo que me había hecho. Aunque mi propósito era referir el fenómeno con tranquilidad para no agravar la situación irritando al mago con una reacción demasiado violenta, lo que podría inducirlo a hacer algo todavía peor, comencé a contar todo a gritos. Entonces observé dos hechos asombrosos. La frase que quería pronunciar salió convertida en un áspero chillido de pájaro, un chillido desesperado y extraño, quizá por lo que se encerraba de humano. Y, lo que era infinitamente peor, mis amigos no oyeron ese chillido, como no habían visto mi cuerpo de gran pájaro, por el contrario parecían oír mi voz habitual diciendo cosas habituales, porque en ningún momento mostraron el menor asombro. Me callé espantado. El dueño de la casa me miró entonces con un sarcástico brillo en sus ojos, casi imperceptible y en todo caso solo advertido por mí. Entonces comprendí que nadie nunca sabría que yo había sido transformado en pájaro. Estaba perdido para siempre y el secreto iría conmigo a la tumba. 23. Como dije, cuando desperté estaba en medio de la habitación de pie bañado en un sudor frío. Miré el reloj, eran las 10 de la mañana. Corrí al teléfono, me dijeron que se había ido a la estancia, quedé anonadado. Durante largo tiempo permanecí echado en la cama sin decidirme a nada, hasta que resolví escribirle una carta. No recuerdo ahora las palabras exactas de aquella carta, que era muy larga, pero más o menos le decía que me perdonase, que yo era una basura, que no merecía su amor, que estaba condenado con justicia a morir en la soledad más absoluta. Pasaron días atroces sin que llegara respuesta. Le envié una segunda carta y luego una tercera y una cuarta, diciendo siempre lo mismo, pero cada vez con mayor desolación. En la última decidí relatarle todo lo que había pasado esa noche que siguió a nuestra separación. No escatimé detalle ni bajeza, como tampoco dejé de confesarle la tentación de suicidio. Me dio vergüenza usar eso como arma, pero la usé. Debo agregar que mientras describía mis actos más bajos y la desesperación de mi soledad en la noche frente a su casa de la calle Posadas, sentía ternura para conmigo mismo y hasta lloré de compasión. Tenía muchas esperanzas de que María sintiese algo parecido al leer la carta y con esa esperanza me puse bastante alegre. Cuando despaché la carta certificada estaba francamente optimista. A vuelta de correo llegó una carta de María, llena de ternura. Sentí que algo de nuestros primeros instantes de amor volvería a reproducirse, si no con la maravillosa transparencia original, al menos con algunos de sus atributos esenciales. Así como un rey es siempre un rey, aunque vasallos infieles y pérfidos los hayan momentáneamente traicionado y enlodado. Quería que fuera la instancia. Como un loco, preparé una valija, una caja de pinturas y corrí a la estación Constitución. 24. La estación Allende es una de las estaciones de campo con unos cuantos paisanos, un jefe de mangas de camisa, una volanta y unos tarros de leche. Me irritaron dos hechos, la ausencia de María y la presencia de un chofer. Apenas descendí, se me acercó y me preguntó: ¿Es usted el señor Castel? No, respondí serenamente, no soy el señor Castel. Enseguida pensé que iba a ser difícil esperar en la estación el tren de vuelta, podría tardar mediodía o cosa así. Resolví con mal humor reconocer mi identidad. Sí, agregué casi inmediatamente, soy el señor Castel. El chofer me miró con asombro. Tome, le dije entregándole mi valija y mi caja de pintura. Caminamos hasta el auto. La señora María ha tenido una indisposición, me explicó el hombre. ¿Una indisposición?, murmuré con sorna. ¿Cómo conocía esos subterfugios? Nuevamente me acometió la idea de volverme a Buenos Aires, pero ahora, además de la espera del tren, había otro hecho: la necesidad de convencer al chofer de que yo no era efectivamente Castel, o quizá la necesidad de convencerlo de que, si bien era el señor Castel, no era loco. Medité rápidamente en las diferentes posibilidades que se me presentaban y llegué a la conclusión de que en cualquier caso sería difícil convencer al chofer. Decidí dejarme arrastrar a la estancia. Además, ¿qué pasaría en caso de volverme? Era fácil de prever porque sería la repetición de muchas situaciones anteriores. Me quedaría con mi rabia, aumentada por la imposibilidad de descargarla en María. Sufriría horriblemente por no verla. No podría trabajar y en todo honor a una hipotética mortificación de María. Y digo hipotética porque jamás pude comprobar si verdaderamente la mortificaban esa clase de represalias. Hunter tenía cierto parecido con Allende. Creo haber dicho ya que son primos.
Era alto, moreno, más bien flaco, pero de mirada escurridiza. Este hombre es un abúlico y un hipócrita, pensé. Este pensamiento me alegró, al menos así lo creí en ese instante. Me recibió con una cortesía irónica y me presentó a una mujer flaca que fumaba con una boquilla larguísima. Tenía un acento parisiense, se llamaba Mimi Allende, era malvada y miope. Pero ¿dónde diablos se habría metido María? ¿Estaría indispuesta de verdad entonces? Yo estaba tan ansioso que me había olvidado casi de la presencia de esos entes. Pero al recordar de pronto mi situación, me di bruscamente vuelta en dirección a Hunter para controlarlo. Es un método que da excelentes resultados con individuos de este género. Hunter estaba escrutándome con ojos irónicos, que trató de cambiar instantáneamente. María tuvo una indisposición y se ha recostado, dijo, pero creo que bajará pronto. Me maldije mentalmente por distraerme. Con aquella gente era necesario estar en constante guardia. Además, tenía el firme propósito de levantar un censo de sus formas de pensar, de sus chistes, de sus reacciones, de sus sentimientos. Todo me era de gran utilidad con María. Me dispuse pues a escuchar y ver y traté de hacerlo en el mejor estado de ánimo posible. Volví a pensar que me alegraba el aspecto de general hipocresía de Hunter y la flaca. Sin embargo, mi estado de ánimo era sombrío. «Así que usted es pintor», dijo la mujer miope mirándome con los ojos semicerrados como se hace cuando hay viento con tierra. Ese gesto, provocado seguramente por su deseo de mejorar la miopía sin anteojos, como si con anteojos pudiera ser más fea, aumentaba su aire de insolencia e hipocresía. «Sí, señora», respondí con rabia. Tenía la certeza de que era señorita. «Castell es un magnífico pintor», explicó el otro. Después agregó una serie de idioteces a manera de elogio, repitiendo esas pavadas que los críticos escribían sobre mí cada vez que había una exposición. Sólido, etc. No puedo negar que al repetir esos lugares comunes revelaba cierto sentido del humor. Vi que Mimi volvía a examinarme con los ojitos semicerrados y me puse bastante nervioso pensando que hablaría de mí. Aún no la conocía bien. «¿Qué pintores prefiere?», me preguntó como quien está tomando examen. No, ahora que recuerdo, eso me lo preguntó después que bajamos. Apenas me presentó a esa mujer que estaba sentada en el jardín, cerca de una mesa donde se habían puesto las cosas para el té. Hunter me llevó adentro, a la pieza que me habían destinado. Mientras subíamos, la casa tenía 2 pisos, me explicó que la casa, con algunas mejoras, era casi la misma que había construido el abuelo en el viejo casco de la estancia del bisabuelo. ¿Y a mí qué me importa?, pensaba yo. Era evidente que el tipo quería mostrarse sencillo y franco, aunque ignoro con qué objeto. Mientras él decía algo de un reloj de sol o de algo con sol, yo pensaba que María quizá debía estar en alguna de las habitaciones de arriba. Quizá por mi cara escrutadora, Hunter me dijo, aquí hay varios dormitorios. En realidad la casa es bastante cómoda, aunque está hecha con un criterio muy gracioso. Recordé que Hunter era arquitecto. Habría que ver qué entendía por construcciones no graciosas. Este es el viejo dormitorio del abuelo y ahora lo ocupo yo, me explicó señalando el del medio que estaba frente a la escalera. Después me abrió la puerta de un dormitorio. Este es su cuarto, explicó. Me dejó solo en la pieza y dijo que me esperaría abajo para el té. Apenas quedé solo, mi corazón comenzó a latir con fuerza, pues pensé que María podría estar en cualquiera de esos dormitorios, quizá en el cuarto de al lado. Parado en medio de la pieza, no sabía qué hacer. Tuve una idea, me acerqué a la pared que daba al otro dormitorio, no al de Hunter, y golpeé suavemente con mi puño. Esperé respuesta, pero no me contestó. Salí al corredor, miré si no había nadie. Me acerqué a la puerta de al lado y mientras sentía una gran agitación, levanté el puño para golpear. No tuve valor y volví casi corriendo a mi cuarto. Después decidí bajar al jardín. Estaba muy desorientado.